empezamos, ¿está bien? Está bien, pero mandémosle una señal diciéndole, primero podríamos admitir a los que ya están y mandemos un mensaje a los que están en sala de espera. Bueno, admitan. Ya mandé mensaje. Admitimos a todos. Emilio, Sí. Admitimos. Emilio, 1, 2, te 3. mando un WhatsApp. Dale, mandame. Admitimos. Solo el tablero ya se me hace. Ya todo el mundo, hay lugares donde te guardan las cosas y se paga un alquiler que no es muy costoso. Entonces, Ahora sí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas. Hola, buenas tardes para todos. Hola, buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes. Estamos admitiendo a todos los compañeros. En unos minutitos iniciamos. ¿Cómo andan todos y todas? En 2 o 3 minutos arrancamos, esperamos un par de minutitos que se conecten algunos más que están ahí entrando y ya arrancamos.
Perdón, para los que están consultando ahí en el chat, ya largamos en 1 o 2 minutos. Bueno, empecemos nomás. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar en esta cuarta clase del curso de Innovación Abierta para sectores de cooperativos y de la economía social. Ya estamos en la clase 4 de 6, estamos por la mitad de los contenidos. Hoy vamos a tener una clase diferente a las demás. Siempre tratamos de diseñar las clases de manera que sean atractivas, que sean dinámicas. Hoy es una clase diferente porque tenemos como 2 bloques de entrevistas. El primer bloque está grabado porque son experiencias europeas, principalmente españolas, y como en España son 5 horas más, si no, se les hacía muy tarde a los invitados, entonces los grabamos, y ahora vamos a compartir con ustedes esa entrevista grabada que hizo Esteban Campero, un compañero y amigo que trabaja en la CEGIB, que es la Secretaría General Iberoamericana. Ya vamos a presentarlo después porque una vez que termina esa entrevista, vamos a pasar a un panel en vivo con otra entrevista con otros amigos y amigas argentinos. Así que entonces la clase se estructura así. Este video que vamos a compartir ahora, que Nora va a compartir con nosotros, de las experiencias europeas, y después venimos a una entrevista en vivo con otras personas de Argentina y Esteban Campero, que va a estar haciendo la moderación. Y al final de esa segunda parte, en los últimos minutos, vamos a abrir el chat para que si quieren hacer alguna pregunta a la gente que se esté entrevistando puedan hacerla y nosotros podamos transmitirla. Así que bueno, eso sería todo por ahora. Nora, si querés, vamos arrancando con el video. Gracias. Kiko, buenas tardes, Pablo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches a todos los amigos y amigas que nos acompañan en Buenos Aires. Estamos grabando ahora. Sabemos que esto se va a estar viendo en Argentina en el curso de Innovación Abierta para Cooperativas y Empresas de la Economía Social y Solidaria, que organizan de manera conjunta el Instituto Nacional de la Economía Social, el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, que nosotros tenemos la suerte de colaborar desde la Secretaría General Iberoamericana. Y la idea era escuchar historias de personas de carne y hueso que llevan adelante la innovación en las cooperativas, en las empresas, y conocer su experiencia, enriquecernos con la mirada de lo que está pasando en otros países. En este caso vamos a darle mucha importancia a lo que está ocurriendo en España. Y después por la noche en vivo vamos a estar compartiendo también una mesa con amigas y amigos especialistas que están llevando una experiencia, que están llevando adelante una experiencia muy rica en este sentido. Quería empezar ya a conversar para ir al tema, preguntarte, bueno, Pablo Ruiz es el CEO y uno de los responsables de Kaleidos. Kaleidos es que ahora nos va a contar, es una experiencia muy interesante de desarrollo de tecnología en cooperativa, que está en Madrid y que tiene alcance en toda España, y que tenemos la suerte que nos acompañe hoy,
quería preguntarte, Pablo, un poco que nos comentes la historia de la empresa, qué oportunidad identificaron a la hora de desarrollarla y cómo se organizan, ¿no? ¿Por qué optaron por la figura de cooperativa, si son cooperativas, cómo lo están haciendo? Fantástico, muchas gracias, Esteban. Pero, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Espero poder aportar un poco desde nuestra perspectiva en Kaleidos. Kaleidos, atención, no es una cooperativa. Es una empresa, es una sociedad limitada, es un vehículo legal muy estándar en España y en muchos otros países, pero atiende al espíritu de la cooperativa en cuanto a la propiedad colectiva y también las decisiones y el rumbo de la empresa. Entonces, es una perspectiva curiosa que puede ser enriquecedora. Kaleidos nació en 2011, en plena crisis financiera en España, y nació siendo 15 personas, digamos, muy conscientes del privilegio que podían tener por ser expertos, expertas en tecnología de software. La trayectoria ya probada en otros sitios, en otra empresa, era que éramos muy buenos en lo nuestro, pero no en cualquier cosa, sino justo en tecnología software. Entonces, teníamos un conocimiento y una oportunidad que muchas otras partes de la sociedad no tenían. Y por eso nos pudimos lanzar a montar Kaleidos en 2011 sin tener ninguna garantía de que fuera a funcionar, solamente una visión. Y tuvimos claro, cuando dejamos nuestros trabajos para montar Kaleidos con nuestros ahorros, que tendría que merecer la pena. Tendríamos que construir algo que nos mereciera la pena todos los días querer ir a trabajar, ¿no? Una misión común, unos valores, una forma de hacer las cosas. Y muy importante, nunca íbamos a poner por encima de todo la propia supervivencia de la compañía como tal, dado que la compañía era exclusivamente un vehículo para desarrollar nuestros intereses. Si los intereses, si los intereses iban en contra de la viabilidad de la compañía es la que perdía, no nuestros intereses. Eso lo podemos decir porque, como he dicho, somos hijos del privilegio. Estamos con una formación técnica muy alta y somos, no sufrimos paro la gente como nosotros. Entonces nos podemos permitir asumir este tipo de riesgos sabiendo que en el peor de los casos, incluso en una crisis financiera como la que teníamos entonces, en algún sitio acabaríamos recalando, ¿no? Pero eso no significa que nos contentamos solo con eso y decidimos desde el primer momento que desarrollaríamos un programa de innovación propia en abierto, utilizando tecnología libre y con un enfoque muy aperturista y muy de colaboración para asegurar que fuéramos irreconocibles cada año, que cada año miráramos atrás y dijéramos, ¿quién quiere volver atrás? Nadie. Pero entonces estábamos muy orgullosos de lo que éramos, sí, pero ahora sabemos más cosas y nos hemos transformado. Entonces, por concluir esta introducción, decidimos desarrollar proyectos tecnológicos de envergadura para clientes, para empresas o startups de fuera de Kaleidos y al mismo tiempo asegurar que tendríamos una incubación y un proceso de innovación interna para desarrollar nuestras propias ideas y nuestros propios productos. Y de esa manera aprender de lo que viniera de fuera para saber qué errores no cometer con nuestros propios proyectos y al mismo tiempo emplear lo aprendido en nuestros experimentos, que no eran experimentos triviales, eran muy complicados, aprovechar eso para demostrar a nuestros futuros clientes que tenían en Kaleidos un socio tecnológico de otro nivel, ¿no? De una liga superior. Porque para empezar, nosotros mismos también arriesgábamos nuestro propio sustento en los proyectos y que nos podían ver como alguien muy afín, sobre todo cuando el proyecto que nos traían era muy nuclear, ¿no? del proyecto. Y con ese modelo hemos continuado hasta ahora. No voy a desvelar lo que ha sucedido, supongo que luego en algún otro momento pero el resultado es impresionantemente positivo. En la transformación anual, Kaleidos ha ido siendo mucho más y mucho mejor. Efectivamente es irreconocible Kaleidos ahora con el pasado, aunque evidentemente no renegamos de nuestros orígenes porque es lo que nos ha llevado hasta aquí.
pero modelos de innovación interna, de colaboración interna para empezar, de toda la compañía, como hemos abierto Kaleidos, las puertas de Kaleidos, para colaborar con otras personas, otros colectivos, en los proyectos que hemos ido lanzando, pues vemos que que lo hemos hecho bien, que todavía queda mucho trabajo, nos queda otra década, que tenemos una crisis ahora mismo al menos tan destructiva y dolorosa por la parte económica, no por la parte de salud, evidentemente, no es comparable, como la que nos vio nacer, y que si cabe reforzaremos ese planteamiento, porque si lo hicimos entonces con mucho más riesgo, ahora en la plataforma en la que estamos, ¿cómo no vamos a asumir mayores riesgos todavía, ¿no? Muchísimas gracias, Pablo. Muy interesante. Vamos a seguir con las preguntas, conociendo más de Kaleidos. Y como bien decías, todo esto que estamos conversando, todas estas alternativas que estamos estudiando, están atravesadas por la pandemia, están atravesadas por esta crisis que de alguna manera nos desafía, nos interpela también a pensar en caminos alternativos a los que veníamos llevando adelante hasta ahora. Y bueno, tenemos la suerte también que nos acompaña José Mari Luzuriaga, especialista, investigador en innovación, emprendimiento de la Universidad Mondragón, que cuando decimos Mondragón tenemos una doble combinación muy interesante, ¿no? Toda una tradición en lo que es el espíritu cooperativista y el pensar en unidades productivas cooperativas para innovar, para producir y estar cerca de la industria, y al mismo tiempo también estar a la vanguardia del nuevo paradigma tecnoeconómico. Y ahí está José Mari y su equipo, entre otras cosas, planteando el desarrollo de un curso y contenidos, y instalando en la agenda pública la importancia o la oportunidad que podría lograrse a partir del cooperativismo de plataforma. Así que, José Mari, además de darte la bienvenida, quería preguntarte directamente, este año la Universidad Mondragón lanzó una iniciativa de curso sobre cooperativismo de plataforma, ¿no? Y quería saber un poco de qué se trata esto, que nos cuentes un poco por qué, dónde está la oportunidad y qué implicaría para América Latina embarcarse en estas aventuras. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Un placer poder estar aquí y haberle escuchado a Pablo y poder compartir un rato con vosotros y un poco compartir lo que estamos haciendo, ¿no? Tanto desde el Grupo Mondragón como desde la universidad, y en este caso en concreto con el curso de cooperativas de plataforma ya, junto con la Universidad de la New School y el Platform Cooperatives Consortium que lidera Trevor Schultz de la Universidad de New School en Nueva York. ¿Cómo surge esta iniciativa? Y además creo que es muy interesante el enfoque que compartías, Esteban, porque sí que es cierto que en el caso del Grupo Mondragón durante los últimos 70 años pues, hemos estado centrados en hacer posible que a través de un modelo cooperativo se puede conseguir la excelencia empresarial, y en este caso desde el punto de vista más industrial o a través de todas las realidades empresariales que están dentro del Grupo Cooperativo de Mondragón. Pero sí que es cierto que al mismo tiempo el mundo, lo mismo que pasó a finales de los 90, que evoluciona en una lógica de globalización, en los últimos 10-15 años evoluciona en una lógica de digitalización brutal. Y ahí en concreto, en el ámbito del desarrollo de negocios de plataforma, pues efectivamente están a la vanguardia o clave de competitividad de cualquier iniciativa empresarial hoy a día a nivel mundial. Pero sin embargo, y ahí justo en el marco de la crisis del COVID, lo que veíamos es que la realidad de modelos humanistas alternativos como plataformas digitales existía para una minoría muy pequeño, es decir, todavía existen iniciativas interesantes, iniciativas puntuales que están emergiendo a nivel mundial, y de alguna forma nos unimos ese trabajo más de incipiente pionero de la New School, de identificar y acompañar a esos pioneros en una big economy humanista, con el cuerpo de Mondragón para realmente ponerlo en el centro de la agenda de los proyectos empresariales y sociales a nivel mundial. Entonces, con él, desde la lógica más humilde en mitad de la crisis del COVID, decimos, nos comprometemos en que es necesario articular una solución que permita, hoy más que nunca, pues poner en la agenda ese modelo de plataformas humanistas. Lo que montamos. La verdad es que la sorpresa es que algo que nosotros no esperábamos era que tener una respuesta de ese calado, porque sí que es cierto que el movimiento cooperativo tradicionalmente pues,
pues es más una minoría a nivel mundial quien recibe, pero en este caso nos lanzamos a crear un curso de cooperativas de plataforma ya, en la lógica de un programa de emergencia COVID accesible a todo el mundo. Es decir, habitualmente la formación tanto en la Universidad de Mondragón como en la New School pues son formaciones pues, más largas y de un coste económico alto. En este caso sacamos un programa accesible a todo el mundo desde 40 o 150 dólares para que cualquier persona pueda hacerlo. Y lo que nos deja fascinados es que en menos de lo ponemos en marcha en abril y en menos de 2 semanas tenemos más de 1000 personas a nivel mundial que dicen, oye, esto es parte de lo que está resonando, ¿no? Y además de una realidad muy diversa, desde pues, la realidad de pueden ser núcleos de emprendimiento, diría como disruptivo y humanista, como puede ser el entorno de Berlín y de Alemania, a la realidad de proyectos en Kenia, en África o en Indonesia o incluso en Latinoamérica en algunas localizaciones que efectivamente dicen, oye, esto es una necesidad mundial el hecho de que las plataformas sí hay que abrazarlas, pero necesitan tener una dimensión humana. Y entonces en ese viaje, desde una lógica pues diríamos como muy de aprender haciendo, conjunto con esa red, hemos articulado una red de unos 45 colaboradores en distintos nodos a nivel mundial, representando, han participado 850 personas de 50 países, tanto en la primera edición que terminamos en julio, como en esta segunda edición que acabamos de arrancar. Entonces, para nosotros ha sido una sorpresa ver que si el cooperativismo de plataforma y el hecho de crear plataformas digitales humanistas está en la agenda mundial, da igual si hablamos de realidades como África, Latinoamérica o realidades como Estados Unidos, Europa, Indonesia, está en la agenda de todo el mundo. Esa ha sido una gran sorpresa y a partir de ahí pues estamos aprendiendo cómo hacerlo. Muy interesante, José María. Ahora vamos a seguir conversando. Te cuento que hay gente de la red que han conformado, que está participando de este curso, que se pusieron también. Sí, en ese sentido, mencionabas de la red iberoamericana. Para nosotros ha sido una gran sorpresa ver que la presencia iberoamericana ha sido muy potente, no solo desde la realidad más cercana donde estamos nosotros en España, sino tenemos partners en Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Ecuador, Perú. Es decir, para nosotros ha sido una gran sorpresa y además con proyectos muy interesantes, muy tecnológicos, pero muy humanistas al mismo tiempo, ¿no? Y hay una de las claves que igual sí es interesante que entendamos es por qué existe un eco mundial actual ante esto. Es porque los negocios de plataforma y las soluciones de plataforma digital están en la agenda mundial y es una clave competitiva, pero a fecha de hoy las personas que se benefician o quienes se benefician de esos negocios de plataforma, desgraciadamente, son habitualmente los propietarios de la plataforma. Ahora vamos a hablar de eso. Ese es un tema clave, creo que es importante que toquemos. Y continuando con esta idea de tener una reflexión, un pensamiento y casos concretos también de emprendedores, de cooperativas, queríamos también escuchar a Kiko Montoro de la cooperativa del Pedal de Mataró, provincia de Barcelona, en Cataluña, que también está llevando adelante una iniciativa muy, muy interesante. Si ustedes prestan atención en lo que estamos intentando hacer en esta conversación, es escuchar diferentes experiencias, algunas más ligadas al desarrollo de productos o de servicios tecnológicos, y otros también ligados a soportes, digamos, de servicios en general, que pueden ser en la lógica de plataforma y esto que recién nos comentaba José Mari. Siguiendo esta línea, Kiko, primero agradecerte tu tiempo y que lo estés compartiendo acá con nosotros, y queríamos preguntarte si podías comentar la historia de la cooperativa, en qué se inspiraron, cuáles son los orígenes y por qué eligieron este modelo de organización, por qué dijeron queremos ser cooperativa. De acuerdo. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar agradeceros mucho la invitación. Para nosotros es un halago estar en una mesa redonda con los participantes y muy bien, pues muy agradecido, la verdad. Respecto a la historia de nuestra cooperativa, nosotros Coop de Pedal es una cooperativa centrada en la logística en bicicleta y la mensajería en bici, y nacemos en 2017 aquí en la ciudad de Mataró, en la comarca del Maresme. Y la idea se gestó un poco, se empezó a desarrollar dentro con la ayuda de la lanzadera de proyectos de economía social y solidaria del Ayuntamiento de Mataró, que seleccionaba algunas ideas de negocio
para hacer un acompañamiento y con el objetivo de acabar en la constitución de cooperativa, ¿no? Bueno, claro, tengo que remarcar que nuestra cooperativa... ¿Me oyen bien? Perfecto. Vale, disculpe. Nada, puntualizar un poco que nosotros iniciamos nuestra actividad dentro del ecosistema, por decirlo de alguna manera, del Café de Mar. El Café de Mar es un edificio histórico del cooperativismo aquí en la ciudad de Mataró, propiedad de la Fundación de Unión de Cooperadores de Mataró, que es un poco el núcleo de toda la actividad cooperativa ahora mismo en la ciudad. Y en ese edificio pues hay desde la sede del Ateneo Cooperativo de Mataró, que forma parte de la red de Ateneos Cooperativos de Cataluña, y también hay un vivero de cooperativas recién nacidas que podemos estar ahí un tiempo para iniciar el proceso de nuestras actividades. Además es un centro de referencia de la difusión del cooperativismo. Entonces, dentro de este espacio físico, pero que no solo es un espacio físico, pues empieza nuestra actividad a través de la lanzadera, como os hemos dicho, y acabando este periodo de lanzamiento con la constitución de la cooperativa en 2018. Nosotros nos inspiramos, sí que montamos la cooperativa en 2018 y mucha gente podría pensar, bueno, esta gente se había inspirado pues, en todas las plataformas, ¿no?, que se dedican en los últimos años, las startups, a mover cosas de un sitio a otro a través de una plataforma tecnológica, y lo hacen de manera sostenible en bicicleta, que es el core de nuestra idea, ¿no? Pero nosotros nos hemos fijado más en la parte cooperativa de la idea, y nos gusta recalcar, ¿no?, que aquí en la península pues ya hay proyectos de mensajería sostenible que llevan cerca de 20, 25, 30 años y que han sido en esa fecha ya concebidos de manera cooperativa, como es Trébol Mensajeros en Barcelona, Trébol Mensajeros en Madrid o la Luna Shipping en Gijón, que son las entidades pioneras en la mensajería sostenible aquí en España y también a nivel europeo. Entonces, nuestra inspiración fue un poco estos proyectos, dado que algunos de nosotros ya veníamos de una tradición un poco de haber montado cooperativas anteriormente y teníamos un poco esa sensibilidad. Entonces, el origen sería nuestra experiencia, por una parte, de haber trabajado en plataformas que se están lucrando a base de la explotación de los trabajadores, ¿no?, de mensajería, y un poco la tradición de otros socios del tema del cooperativismo. Entonces dijimos, a nosotros nuestra pasión es la bicicleta, queremos montar un negocio de mensajería en bicicleta, de logística en bici, y teníamos clarísimo que la manera, si lo montábamos nosotros y queríamos que la propiedad de la empresa fuera los propios trabajadores, pues que lo que más se ajustaba a esta idea era el formato cooperativo. Y como ya teníamos un poco de experiencia en ese formato, pues nos lanzamos directamente a ese tipo de organización del trabajo. Y ese es un poco el origen de nuestra COPE. Bueno, muchísimas gracias, Kiko, muy claro. Ahora vamos a seguir conversando al respecto. Quería, Pablo, volver a la historia de Kaleidos y a la experiencia que están teniendo. Todos hablamos de innovación, todos tenemos claro que en este paradigma, si no innovamos, si no corremos la carrera de innovación, estamos seriamente complicados para ser competitivos. También sabemos que por lo general esta está en gran parte concentrada en las grandes compañías multinacionales, en sus países de origen. ¿Cómo hacen? A la pyme le cuesta más. ¿Cómo organizan la innovación desde Kaleidos? ¿Cómo se gestiona la innovación desde Kaleidos? Pues nos inventamos un concepto dentro de nuestro documento fundacional que titulamos jocosamente What the fuck. La idea número 18 era tener una semana cada 6 meses llamado High Week, Personal Innovation Week, en donde tendríamos libertad absoluta para construir y desarrollar lo que quisiéramos, con 2 restricciones exclusivamente. Para el viernes, para el momento de presentar resultados, algo habría que enseñar, eso sería la regla 0, pero fundamentalmente tendríamos que haber construido lo que fuera empleando bloques, componentes libres.
para demostrar la velocidad a la que se puede innovar cuando te subes a hombros de gigantes. Y para nosotros los hombros de gigantes nos lo proporciona la tecnología libre, el software libre, open source. Como tenemos la ventaja de tener una barrera de entrada, un modelo productivo en donde el software, la materia prima digital, tiene un coste marginal, con un ordenador una persona es capaz de hacer cosas inimaginables en otros sectores de la industria. Supongo que José Mari lo entiende bien, porque además conozco el caso de Mondragón bien. Pues en una semana da tiempo para mucho. Con libertad de expresión, con libertad de reunión en el sentido de colaboraciones espontáneas ya preestablecidas. A la semana uno va con la idea y un equipo, ¿no? Y sin premios, ni concursos, ni medallas al final. Simplemente el pasarlo bien, con libertad creativa. Hemos logrado ya, pues si nacimos en 2011 y esto lo hicimos el 1 de diciembre, porque en julio fue cuando nacimos, hubiera sido un poco raro nacer y tener ya esa semana, ni se nos había ocurrido todavía. Pues vamos ya para la 19ª PyWeek. Y yo quiero aquí destacar una cosa. Primero han salido cosas espectaculares de la PyWeek, proyectos impresionantes de todo tipo, de los cuales yo destacaría quizá ahora 2. Taiga, como una herramienta de gestión de proyectos de software libre, utilizada por millones de personas en todo el mundo. Y también Penpot, que un poco medio en exclusiva desvelo aquí, que es una herramienta de diseño y prototipado de software libre. También una maravilla, que hasta ahora se había llamado de otra manera un poco para mantener el suspense. Herramientas de diseño vectorial y prototipado para también construir más, ¿no? Al final, si desarrollas una herramienta para gestionar proyectos, está claro que te importa el cómo se hacen las cosas, y si desarrollas una herramienta para prototipar y diseñar, estás también muy, muy obsesionado con la concepción de esos proyectos. Pero hay una cosa que nos sorprendió negativamente y positivamente a la vez de nuestra propuesta de PyWeek. He dicho antes que tenemos clientes que nos pagan un dinero por tener un equipo de primer nivel desarrollando su tecnología, ¿no? Para su primera gran versión de producto. Luego nosotros transferimos, porque se supone que tiene que haber un equipo que luego esté en ese cliente evolucionándolo. Y nosotros pensábamos que cuando fuéramos a proponer este modelo de innovación, en donde esas semanas íbamos a desaparecer completamente, no íbamos a atender nada más que nuestros propios intereses, nuestros clientes iban a poner el grito en el cielo e iban a decir que hay de mi equipo, que yo estoy pagando una tarifa, ¿no? Y no barata, precisamente, ¿no? Y pensábamos al mismo tiempo que íbamos a tener una acogida por parte de empresas parecidas. Recordemos que en 2010-2011 en España había un debate sobre el nuevo modelo de economía productiva, porque se consideraba que la crisis había sido especialmente dura por una dependencia del PIB en sectores como el turismo o la construcción. Y entonces nosotros nos creíamos que formábamos parte de una nueva ola de economía productiva, de trabajadores del conocimiento, sin complejos. Antes decías, Esteban, que trabajamos en toda España. No, trabajamos en todo el mundo. Nosotros hemos tenido proyectos en Reino Unido, en Suiza, en Estados Unidos. Nosotros no tenemos ningún complejo en abordar proyectos para todo el mundo, ¿no? Bueno, pues la sorpresa llegó cuando las empresas como Kaleidos se acomplejaron y no se atrevieron a sumarse a la PyWeek, que era abierta, de invitación abierta. Nosotros nos imaginábamos una PyWeek de 300 personas. En Kaleidos ahora mismo somos 25 personas, para que la gente tenga una idea de la escala. Somos los que queremos ser, ¿no? Y por otro lado, los clientes apoyaron completamente la idea. No eran nada tontos al hacerlo, de hecho, porque entendieron que esa semana de innovación les beneficiaba al lunes siguiente. Y que cualquier conocimiento, cualquier técnica, cualquier experimento que hiciéramos, aparte de ser un revulsivo y un refresco, ¿no? para la gente, se iba a ver inmediatamente aplicado en su medida a los proyectos en curso. De hecho, había clientes que nos contrataban porque hacíamos la PyWeek, porque demostrábamos que estábamos innovando constantemente. Así que sucedió una cuestión paradójica. Los clientes eran los aliados de la innovación en Kaleidos, y empresas o cooperativas de desarrollo tecnológico que podían entender nuestro modelo perfectamente y trabajar por hacer un impulso de intraemprendimiento, tenían miedo del qué dirán, tenían miedo de que no hubiera suficientes ideas buenas, tenían miedo de si sus empleados o empleadas
fueran a sacar partido de ello. Tendrían una mezcla de complejo y de miedo que nos chocó tanto que nos desanimó a seguir abriendo la PyWeek a otras empresas. Así que lo que hemos hecho posteriormente no es tanto abrir la PyWeek, sino abrir los productos que salen de la PyWeek. O sea, la PyWeek parece que es un modelo que no conseguimos que traccione más allá de nuestra esfera, pero nuestros productos, como Taiga, que lo usan millones de personas, está traducido a 22 idiomas, la comunidad ha conseguido que haya un instalador fácil para que se instale unas 50.000 veces semanales en todo el mundo. O sea, esa atracción y esa innovación, esa contribución viene del siguiente paso. Así que nuestro aprendizaje aquí es que te puedes sorprender mucho a quién crees que va a ser tu aliado y quién crees que va a ser tu enemigo. En nuestro caso fue completamente al revés. Interesante, qué buena historia para tener en cuenta en esto. Y algo dijiste, a mí me gustaría preguntarle a José Mari, el lado B, digamos, de la economía digital, y lo padecemos cada vez más, es la alta concentración de riqueza, inclusive de ciertos monopolios de innovación y demás, ¿no? Hay mucho en muy pocas manos. ¿Por qué el cooperativismo de plataforma puede ser una buena alternativa de desarrollo sostenible? Bueno, estoy maravillado escuchándole a Pablo y a Kiko. Es una gozada estar en esta mesa redonda. Así que gracias, Esteban. Creo que la pregunta, además, en las últimas semanas creo que está en la agenda vital de la sociedad. Es que diría que en los últimos 10-15 años hemos abrazado la economía sharing economy como el concepto de moda desde el punto de vista a nivel social y a nivel empresarial. Y efectivamente, como tú bien dices, pues hay... Diría que, desgraciadamente, no es que existan muchos emprendedores, cuando escuchamos, ¿no? Muchos emprendedores que han montado soluciones de plataforma digital y que estén aprovechando esta posición, como decías tú, ¿no?, de concentración de poder, sino que probablemente lo que hay es muchos fondos que están detrás de esos proyectos de startups que los están llevando a un sitio de conquista mundial y de monopolio en esta nueva realidad. Es que estos negocios, que si bien están por todo el mundo, las plataformas, principalmente están beneficiando a los propietarios de la plataforma, ¿vale? Y esa es la gran desgracia. Porque si miramos a las personas que trabajan en ellas, y no es, pues en estas semanas hemos tenido las denuncias de más de 4.000 trabajadores de Amazon que se les ha obligado a regularizarlos como empleados, o en el caso de Globo, en delivery de comida, en el caso de España, 11.000 personas que se les ha obligado a regularizarlo. La realidad demuestra que la acción humana no está presente para nada. Tanto en la dimensión de los trabajadores que trabajan en esos negocios de plataforma, y no solo en los que han podido montar las startups, sino en los que trabajan ofreciendo, en este caso, pues, su fuerza de trabajo en las plataformas, como diría que las personas que ponen sus productos y servicios en estas plataformas, ¿no? El caso del sistema de delivery food, que está por todo el mundo, y vemos plataformas por todo el mundo, y que están entrando más y más big players a jugarla. Las comisiones son del 20-30% de comisiones por poner tu restaurante en una plataforma. Cuando al final dices, bueno, pues realmente ¿cuál es la aportación? Uno de los principios del modelo cooperativo es lo que uno cobra, bien sea un trabajador o bien en un sistema, es en virtud de esa aportación del valor que genera tu actividad, ¿vale? En este caso, la aportación de valor de efectivamente hacer la conexión es una aportación de valor que está totalmente desproporcionada con lo que están recibiendo tanto los que hacen en este sentido de riders como los que están vendiendo sus productos y servicios. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final no tiene ninguna alternativa para poder equilibrar esa fuerza de poder. Es decir, que si ahora, y además con el COVID, y uno de los motivos que a nosotros nos lanza a ponerlo en la agenda como urgente, es que con el COVID ves que los restaurantes a nivel de España y a nivel mundial no tienen otra opción de decir, oye, ¿cómo puedo vender? ¿Cómo puedo vender? Tengo esto en una plataforma, me meto, acepto las condiciones que sean, pero con esa lógica, efectivamente, pues no se consigue gradualmente equilibrar esas fuerzas de poder, sino todo lo contrario, ¿vale? Hoy, en esta semana, en el caso de España, está saliendo una nueva ley que justo viene a regularizar esto, que genera conflicto, pero sí que busca a poner que las condiciones de los trabajadores sí son de empleados, y entonces hay que ver cómo eso nos lleva a una dimensión más humana. Veíamos esta misma semana, creo que de ayer mismo, lo que se ha llamado la Proposition 22. En el caso de California, para Uber y para Lyft, sí
se han dicho, bueno, no, aunque rompa el principio de condiciones laborales en Estados Unidos, vamos a permitir que los riders de estas plataformas sigan siendo subcontractors o que sigan siendo no empleados, ¿vale? Entonces, creo que ante ese paradigma a nivel mundial, que efectivamente puede venir distintos países haciendo distintas regulaciones, existe una alternativa que es efectivamente la de decir, no, sí abrazamos el modelo total de la sharing economy, pero lo llevamos a otro nivel. Sharing economy no significa economía colaborativa, sino que podemos dar un paso más allá, como creo que Kiko y Pablo nos demuestran, de economía participativa, donde efectivamente no solo la participación como usuario a compartir información o compartir una plataforma, sino tu capacidad de la propiedad, tu capacidad de compartir resultados, tu capacidad de toma de decisiones, esté presente en el modelo de proyecto. Yo creo que esa es la verdadera propuesta de valor de las cooperativas de plataformas digitales, que permite equilibrar no con una lógica de lucha, sino con una lógica de demostrar que las soluciones actuales no son óptimas y que efectivamente se es capaz, y yo creo que la sociedad está preparada para abrazar soluciones digitales, pero que sean humanistas, y tanto como usuarios como por trabajadores meterse en esta embarcada, ¿no? Y hay iniciativas bonitas como la que Kiko nos comenta, que ya es una realidad. La red CopCycle es una realidad de una plataforma común a nivel mundial, de utilizar los elementos comunes de la plataforma, pero que está dando respuesta a necesidades locales por todo el mundo, no desde una lógica de monopolio, de conquista, sino con una lógica de intercooperación y de hacer en común lo que podemos hacer en común y cada uno hacer en particular lo que puede hacer. Hay alternativas que también surgen en Italia, pero con equipo de España, y están en Valencia, como es el caso de Airbnb. Como alternativa, el desarrollo de Airbnb no es que vamos a tener el modelo de los pisos frente a los hoteles y de lucha, sino vamos a crear un modelo de turismo que abrace todas las posibilidades, pero que equilibre el peso que tiene un Airbnb. Porque Barcelona no deja de ser no habitable por la gente que vive en Barcelona, no por el hecho de que haya pisos turísticos, sino porque haya fondos con más de 100 pisos y más de 1000 pisos que pongan sus pisos en una plataforma como Airbnb. Entonces, cuando Airbnb viene con una alternativa en la que dice sí a los pisos turísticos, pero vamos a limitarlo a 2 pisos por propietario, pues eso automáticamente te pone una lógica racional humanista que equilibra las fuerzas. ¿Seguimos abrazando el modelo de plataforma? Sí, pero le ponemos una dimensión humanista. Y en último término, y ahí es donde creo que tenemos que ir, que uno de los también representantes del movimiento cooperativo de Galicia lo decía hace poco en el curso, decía, ¿cómo humanista? ¿Vale? Porque ahí ha surgido mucho ruido, ¿no? La nueva ley que entra en España va a exigir que se publicite cuál es la lógica, el diseño del algoritmo que está detrás, las reglas de funcionamiento. No sé si es necesario que se publicite, probablemente si se publicite y es transparente es mucho más, conseguiremos cosas más interesantes, pero por lo menos que se regule, que consigamos que esos algoritmos vengan a permitir comportamientos humanistas o coherente con el desarrollo en este caso, sostenible. Yo ahí creo que sigue siendo el movimiento cooperativa digital de plataformas, sigue siendo muy incipiente a nivel mundial. Ahora creo que con soluciones como Pablo nos ha contado y Kiko y un montón de más hay por el mundo, si conseguimos acompañarlas, nos va a permitir coger lo mejor de las plataformas digitales, pero sin perder que el propósito último de una empresa no puede ser solo beneficiar a quienes están invirtiendo o buscando el máximo retorno, ¿no? Sino que a esos también, pero a otros muchos también en su propuesta de valor. Es muy interesante, la verdad que la charla es súper interesante. Hay muchas veces que solo nos quedamos con los instrumentos de financiamiento que no hacen más que instalar o premiar una lógica especulativa en esto que muchas veces también se carga la propia innovación. Yo, Kiko, quería aprovechar y consultarte cuáles son los principales desafíos que enfrentan a la hora de crecer, de escalar en este contexto del COVID. Siempre y cuando en el modelo de negocio esté la idea de escalar, de crecer, ¿cuál es la idea de la cooperativa? Bueno, pues en este punto viene muy al hilo lo que el compañero decía ahora mismo. Nosotros, haciendo un pequeño resumen de lo que hacemos dentro de la actividad de mensajería en bici y logística, y ciclologística que le llamamos, trabajamos por un lado damos servicio a empresas de transporte, grandes compañías de transporte, en las que les ofrecemos lo que se llama la última milla. Es el último tramo de toda la cadena de transporte, que es la entrega dentro de la ciudad, ¿no? Y en este caso, para estas grandes empresas, trabajamos con su tecnología, o sea, repartimos a través de la aplicación que cada una de estas empresas de courier ya tiene, ¿no? Y por otro lado, trabajamos con empresas y comercio local,
y ofrecemos los servicios de mensajería urgente, logística periódica, damos soluciones más a medida a empresas locales que necesitan movimiento rápido y nosotros les ofrecemos la parte sostenible dentro de la ciudad. Para ello, en esta línea sí que nos encontramos en que, bueno, estamos empezando a escoger la mejor opción para organizar esta parte del trabajo y de la logística de las entregas. Y formamos parte, aunque no lo estamos usando en el día a día, estamos en fase de pruebas, de la red CopCycle, como os he dicho anteriormente, que es un proyecto que nos parece súper potente. O sea, es un CopCycle, por si no lo conocen, es una federación de cooperativas que se dedican a lo mismo que nosotros, a repartir en bicicleta, a hacer logística en bici, y la idea es desarrollar y construir una herramienta tecnológica que nos permita llevar a cabo nuestro trabajo en cada una de las cooperativas. Hay unas 50 cooperativas más o menos ahora mismo federadas y bien, empezó mucho CopCycle más centrado en el reparto de hostelería y ahora el trabajo interno que se está haciendo es adaptar la aplicación para los diferentes tipos de mensajerías que estamos federadas, porque cada una de nosotros nos centramos un poco en un sector un poco diferente de la mensajería. Unas trabajan más hacen servicios urgentes para empresas, otras hacen más servicio para comercios, otras se dedican a la hostelería, otras hacen más paquetería y última milla. Entonces, claro, la aplicación y el sistema varía, ¿no?, en función de la necesidad de las cooperativas, y estamos un poco trabajando en eso para que se adapte un poco a las necesidades de cada tipo de mensajería. Y ese sería el reto principal ahora mismo, digitalizarnos y tener una herramienta propia que nos permita gestionar y canalizar los pedidos, pero también proporcionar al tejido comercial local una ventana, una vía de venta directa al público local enlazada a nuestro servicio de entrega sostenible. Muy bueno, muy interesante. La verdad que enhorabuena por todo lo que están haciendo. Es una muy buena alternativa. Pablo, algo nos comentaste hace un ratito, pero quería andar un poco más en esto de basarse, de aprovechar fuentes externas a la organización a la hora de innovar, ¿no? Ahora se usa mucho el concepto de innovación abierta. De hecho, nosotros así llamamos a estos 2 cursos que estamos llevando adelante con el gobierno de la Argentina, pero que básicamente es esta lógica de abrir las puertas de la organización e invitar a resolver. Recién nos pusiste un caso muy concreto de participación. ¿Qué otras estrategias piensan llevar adelante para poder nutrirse de conocimiento externo? Bueno, para nosotros es tan importante saber de dónde venimos, de ese entorno privilegiado, también cómo comprender que hay que ser bastante humilde en cuanto a la capacidad para desarrollar de forma completa, ¿no?, algunos de los proyectos que tenemos, ¿no? Entonces, no concebimos que podamos ser el inicio y el fin de los proyectos que se nos ocurren. Entonces, en principio lo que nosotros hemos visto es que trabajando con valores de transparencia y de mucha honestidad también, transparencia y honestidad no es exactamente lo mismo, podemos motivar a organizaciones, ¿no?, personas de fuera de Kaleidos, para que puedan sentirse partícipes de los proyectos que lanzamos. Y eso hasta ahora nos ha venido muy bien, sobre todo si no nos obsesionamos con decir queremos tu ayuda para esto, ¿no? Igual que la PyWeek no hay un concurso y unos criterios para un ganador, porque no concebimos el concepto de ganador de una PyWeek. En cada PyWeek hay unos 12 proyectos, 10 proyectos inclasificables, no se pueden comparar. Tampoco entendemos que tuviéramos que decir a la gente, si quieres participar en Taiga o si quieres participar en Penpot, solo me sirve si haces esto, ¿no? Evidentemente hay una dirección y hay una estrategia y hay unos valores y unas líneas rojas que no vamos a sobrepasar nunca. Y muchas veces tenemos que decir que no a las contribuciones porque van en contra del proyecto en sí. Por ejemplo,
si estamos desarrollando una Taiga, como es una herramienta de gestión de proyectos con metodologías ágiles, y alguien insiste en poner un sistema de tracking temporal de cuánto tiempo está un empleado haciendo una tarea, en principio esa no es una funcionalidad que nos atraiga por mucho que se pueda desarrollar en una tarde. No es una cuestión del coste, es una cuestión de si encaja o no encaja. Entonces, cuando uno abre la decisión o la posibilidad de contribuir más allá de las fronteras de cada cual, tiene que también estar muy preparado para justificar y para defender el no. Y de hecho hay una charla que a mí yo me divierto mucho cuando la doy, que es cómo decir que no a tus usuarios también, ¿no? Que ya es el límite en cuando los usuarios te piden cosas y tú les dices que ni de broma, o sea, que se vayan, que no les quieres, ¿no? Si quieren eso es que no te quieren, ¿no? Pero también en un primer nivel es la propia gente que contribuye a la plataforma a la que puedes tener esa tensión. Pero bienvenida sea si los cauces, ¿no? Si el gobierno de ellos está bien montado. Hemos tenido experiencias muy interesantes con Penpot. Penpot, que es esta herramienta de navegador de diseño prototipado. Invito a la gente que le guste el diseño prototipado de interfaces o de cualquier producto digital a que lo mire, ¿no? Penpot.app, que es software libre con la licencia MPL 2.0. Nosotros lo habíamos dado un poco por muerto, realmente, internamente en Kaleidos. Salió en una PyWeek hace 5 años, tenemos fotos que lo testiguan, la persona mirando la cámara con un prototipo de la herramienta en sí, y nos habíamos centrado tanto en Taiga que habíamos dejado Penpot al margen. En plan, mira, no podemos hacer 2 cosas, podemos hacer bien una, pero la otra tendrá que esperar. Pero como en Kaleidos utilizamos solo software libre, nos vimos obligados a romper esa norma y utilizar herramientas de diseño propietarias. Y entonces, claro, en la casa, en las reuniones anuales en donde decidimos lo que sucederá en ese año para Kaleidos, es una reunión muy bonita todos los años en febrero, alguien dijo, se acabó, o sea, tenemos que resolver este dolor, esta inconsistencia. ¿Por qué no rescatamos Penpot, no? Y le dijimos, ya el año que viene hablamos. Lo que sucedió ese año es que una empresa francesa, Monogram, se entusiasmó tanto por Penpot que empezó a contribuir. Empezó a ayudar, empezó a arreglar problemas que tenía, a mejorarlo, a documentarlo, pero no podía llegar al núcleo porque era un reto tecnológico. Y entonces nos contactaron, yo recuerdo ese correo diciendo, tenemos la sospecha de que esto está abandonado. ¿Hasta qué punto tiene sentido que sigamos contribuyendo a esto? Por mucho que podamos contribuir, ¿qué sentido tiene si no hay un músculo detrás, ¿no? Y entonces, cuando vimos el trabajo que habían desarrollado, nos dio tanta vergüenza, tanto bochorno, que una empresa que no conocíamos se hubiera entusiasmado tanto por algo que nosotros teníamos aparcado y desahuciado, que decidimos que íbamos a redoblar esfuerzos, que también era una forma de validar que Penpot tenía sentido. Y entonces decidimos apostar. Y cuando apostamos en Kaleidos, lo que quiere decir es que los beneficios de los proyectos para terceros se reinvierten en los proyectos propios. Esa es nuestra manera de financiar internamente y de incubar. Y ahora mismo estamos a un mes, después de eso que estamos hablando del año pasado, estamos a un mes de probablemente, gracias a esa chispa que vino de Francia, de plantar cara a los grandes fabricantes de herramientas de diseño prototipado como son Figma, como son InVision, como son Sketch, como son Adobe, con una plataforma de software libre única porque crea una nueva categoría que es software libre y diseño de prototipos y de interfaces, que nunca hubiera ocurrido si no hubiéramos abierto la posibilidad de que nos llegaran ideas de fuera. Fue un acicate maravilloso. Y por supuesto, tenemos claro, y así lo hemos hecho en varios eventos que hemos ido anunciando secretamente este año, para que Penpot sea un ejemplo maravilloso de innovación distribuida y abierta en todo el mundo. Y estamos haciendo un tour por Asia, por América Latina, por África, por Europa, para asegurarnos de que este es un proyecto realmente colectivo y propiedad de todo el mundo, independientemente de que el liderazgo tecnológico y de producto pues sea de Kaleidos, ¿no? Fue una interesante. Sí, una cura de humildad importante, pero que a cambio pues, nos ha traído a un mes de una gran noticia que aquí un poco, como no nos está escuchando nadie, ¿verdad, Esteban? Estamos solamente nosotros. Puedo decir, pero que nadie se vaya de la lengua. No, lo desvelaremos en unas pocas semanas.
y no creo que vaya a pasar nada por ahora contar este pequeño secreto. Pero lo interesante es más la historia que hay detrás de cómo desde fuera te devuelven la generosidad en forma de validación y acicate. Pablo, muchísimas gracias por compartir la historia. Es un gran caso de innovación colaborativa y distribuida, como bien decías. Sé que te tenés que ir, José Mari, y quería aprovecharte la última pregunta, así unos títulos como profesor universitario, como trabajador de una universidad. ¿Cuáles son las habilidades que debería de tener el emprendedor cooperativo y cómo se trabajan, cómo se entrenan? Es curioso, ¿no? Cuando decimos como profesor, de hecho nosotros en el ámbito de emprendimiento en Mondragón Tiaca decimos que no tenemos profesores, porque de hecho esto nos enseña, esto se aprende y se aprende. Las herramientas que utiliza un joven emprendedor de 17 años que empieza nuestro grado Lane en cualquiera de los laboratorios son exactamente las mismas que utilizo yo en todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, en esa lógica somos más una comunidad de emprendedores que aprendemos y entonces en esa lógica utilizamos las mismas herramientas para hacerlo. O sea que desde ahí ya rompemos un poco el paradigma de unos enseñan y otros aprenden, sino que todos aprendemos. Cuando es un tema interesante cuando dices, ¿cuáles son las características del emprendedor cooperativo? ¿No? Yo diría que hay como 3 elementos que creo son muy importantes. Primero es cómo conseguimos reinterpretar nuestra identidad del yo a nosotros. Para nosotros eso es fundamental dentro de todo nuestro proceso, porque al final, desgraciadamente, vivimos en un mundo en el que está muy establecido ese heropreneurship, el emprendedor como un héroe individual, llanero solitario, que supera todo. Nosotros no creemos para nada en eso. Tenemos una máxima que decimos somos gente normal haciendo cosas extraordinarias cuando las hacemos en equipo. Entonces eso pasa por ese cambio de identidad. Que la sociedad no nos ayuda mucho en ello, pero que es fundamental ese cambio. Cuando existe ese cambio, esa mutación es fundamental. El segundo está conectado dentro del modelo más educativo, con entender casi no hay bien ni mal, sino es un sistema de prueba y error, que a veces decimos, ¿no? El éxito, yo hago surf, aunque no muy bien, ¿vale? Por muchos años, pides el éxito no está en no caerte en la tabla, sino en levantarte una y otra vez, cada vez que te caes y celebrar cada vez que te caes al agua y volverte a subir, ¿no? Creo que eso a nivel de emprendimiento es fundamental, ¿no? Que todos nos sintamos empoderados a partir de nuestros sueños y pasiones a intentarlo, y que esa es parte de nuestra actitud del proceso. Y tardaremos más tiempo o menos, me encanta en la web de Kaleidos, ¿no? Dicen, oye, startups cocinadas a fuego lento, ¿vale? Creo que ese es nuestro espíritu también, ¿no? Cuando nos dicen, oye, aceleráis ideas, decimos, no, nosotros ensanchamos personas, y personas ensanchadas luego montarán proyectos este año, el que viene o dentro de 5, pero tú apuestas porque las personas tienen esa capacidad de crear, ¿no? No es que lanzamos cosas y a ver quién las coge y dónde llegan y quién las recoge, ¿no? Porque de hecho, por ejemplo, yo cuando viví en China un montón de años, la realidad en China es que se crean al día 90.000 startups, pero claro, es que el 98% cierran. Y después esto es, si pudiésemos medirlo, es un cementerio de proyectos que no tendríamos sitio en el país para enterrarlos, ¿me explico? Entonces, creo que ahí tenemos parte de, me encanta la filosofía que Kaleidos comparte en ese sentido. Y el tercer elemento, yo creo que ese es el elemento 1 del mí a nosotros, el elemento de esto es a partir de tus pasiones y tus sueños crear y entender que el error y la prueba es parte del proceso y hay que celebrarlo tanto como cuando tienes un éxito. Y luego el último elemento creo que es, y en el modelo cooperativo, es la intercooperación, ¿vale? Y creo que va muy conectado con lo que decíais hasta ahora, tanto en el ejemplo de Kiko, somos parte de una federación global de CoopCycle, nos recontribuimos, ¿no? No es una lógica de mi equipo, es el llanero, sino es equipos de equipos, o como comentaba Pablo con el ejemplo de innovación, no es que nosotros innovamos, sino que nosotros con otros innovamos y construimos entre otros, ¿no? Creo que esa lógica de intercooperar y cuando las empresas intercooperan, cooperar en lo importante es fundamental. Porque mucha gente que tiene experiencias de cooperación que no tienen éxito es porque cooperan en lo residual. Entonces ponemos algo que a nivel empresarial o a nivel individual no tiene valor y esperamos que el fruto de la colaboración sea de gran valor. Es difícil. Tienes que cooperar en lo importante y si cooperas en lo importante salen cosas chulas y si cooperas en lo residual, pues no salen tantas. Entonces diría, algunas de esas claves creo que están ahí. Más a nivel individual hay un marco que a mí me encanta, que es el de Ashoka Everyone a Changemaker, donde ponen algunos de los principios. Nuestro modelo educativo del Falcon Model está basado en eso. ¿Qué competencias más a nivel personal tienes que cultivar para hacerlo? Pero esos 3 elementos creo que son algunas de las singularidades del emprendimiento cooperativo, que hoy en día creo que es Team Entrepreneurship, ¿no? Creo que el concepto de emprendimiento cooperativo o emprendimiento en equipo es un sinónimo hoy en día en la sociedad de equipos. Y no sé si con esto os dejo. Muy claro, muchas gracias por la claridad y gracias por tu tiempo. Pues aprovecho también para agradecerte a ti, Esteban, para agradecer el contacto con Pablo y Kiko, que nos conectamos.
y que podamos seguir aprendiendo y creando juntos, que me ha encantado la sesión de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros seguimos entonces con Kiko. Te quiero hacer la última pregunta y algo comentaste, pero me gustaría de cara al futuro conocer, saber qué lugar puede ocupar la tecnología en la propuesta de valor de la cooperativa y qué están pensando. Bueno, como comentaba, para nosotros es crucial. Pensamos que nos puede ayudar a llegar a mucha más gente a nivel local, y no solo a nivel local, sino a nivel de nuestro entorno más cercano, ya sea a nivel comarcal o incluso allá donde surja interés por nuestra propuesta o nuestros servicios. Y sobre todo, para nosotros será y es muy importante para agilizar todos los procesos y ser mucho más eficientes, que nuestro trabajo se basa en eso, en la eficiencia justamente. Y un poco va por ahí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Pablo, gracias Kiko. Les cuento que vamos a seguir conversando con ustedes esta noche porque creo que los conceptos que estuvieron compartiendo con nosotros hoy van a dar, en este momento, van a dar también que hablar en la charla que vamos a continuar en un ratito con Natalia, con Ruth y con Pablo, y abriéndolo a preguntas. Así que nuevamente gracias en nombre de la Secretaría General Iberoamericana, del Gobierno de Argentina, y esperemos convocarlos en una próxima reunión. Muy amables. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Nos vemos pronto. Hasta pronto, gracias. Bueno, retomando, excelente entrevista, gracias Esteban, no te veo, pero supongo que estarás por ahí ahora. Acá estoy, sí. No sé si ahora sí te veo, perdón, sí, se te escucha y te veo, perfecto. Muchísimas gracias, la verdad, por todo el trabajo que has hecho en buscar a estas experiencias europeas, gracias por sumarte a este curso, por acercar tu experiencia. La verdad que hoy te tiramos todo el peso de la clase a vos, así que, bueno, ahora seguimos con el panel en vivo, con Natalia acá, con Ruth Muñoz, con Pablo Pascale de ahí de la CEGIP, que también lo hemos visto conectado, y creo que en unos minutos se suma Leandro Monk también, que siempre tiene cosas interesantes para aportarnos. Así que bueno, ya lo dejamos en tus manos para esta segunda parte, Emilio. Ahora sí en vivo. Y, perdón, quiero hacer una sola aclaración. Por ahí hay algunos conceptos o algunas cosas que se pierden en la velocidad de la conversación, porque hay cosas que por ahí no estamos acostumbrados a escuchar, algunas cosas, pero vamos a colgar la entrevista en la plataforma del curso para que el que quiera repasar algo, o incluso si tienen alguna duda, alguna pregunta, la pueden hacer en la última parte de esta misma clase. Eso era todo, Esteban, ahora sí. Bueno, Emilio, te saludo también y felicitaciones por todo el trabajo que vienen haciendo desde la Subsecretaría de Economía y Conocimiento. También específicamente en tu área, en la Dirección de Innovación Abierta, venimos trabajando mucho juntos, me entusiasma. Y no importa la hora ni el día, siempre es una buena noticia sumarme a colaborar, sumar a la CEGIP en las actividades que está llevando adelante el Gobierno de Argentina. Así que muchas gracias. Bueno, los saludo a todos, a todas, buenos días, buenas tardes, buenas noches acá. La verdad que es un placer, como les decía, estar acompañándolos. Y a mí al menos y a algunos de mis amigos, de mis compañeros, nos resultó una charla muy estimulante la que acabamos de escuchar. Les cuento que ni bien la terminamos, con Juan Pablo Luna, que la estaba siguiendo en la grabación, nos llamamos automáticamente por teléfono para comentarla y disparamos nuestra charla, nuestra conversación a diferentes lugares, ¿no? Como ser el diseño y la planificación de la política pública, a veces cómo caemos en una lógica sin quererlo de café para todos y no entender que hay determinados tipos de emprendimiento y tipos de innovaciones que deberían tener apoyos bien específicos. Nos disparó también una reflexión respecto a la coyuntura tan compleja, ¿no? Hacernos cargo, sin caer en el derrotismo, en el pesimismo. Estamos en una coyuntura, en una circunstancia muy compleja del mundo, que tiene la particularidad donde nos puede agarrar a cualquiera esta enfermedad, esta pandemia, y puede generar un daño enorme en todos los países, pero que también tiene la particularidad que la recuperación de la misma se hace en situaciones completamente desiguales.
Es decir, que partimos de una posición de desigualdad, producto de desigualdades estructurales, producto de un mundo que está cada vez más concentrado, producto también de una dificultad también en todos los espacios de multilateralismo y diálogo y demás, con lo cual hace que esta cruz sea mucho más pesada para América Latina. Nosotros desde la CEGIP venimos trabajando al respecto, yo coordinando el área de pymes y emprendedores, buscando, entre otras cosas, instalar la transformación digital también como una alternativa para la mejora de la productividad, para achicar estas brechas de productividad que existen entre nuestros países, trabajando también en la lógica de innovación abierta, y ahí es donde nos encontramos siempre con el equipo de Emilio, para de alguna manera encontrar una herramienta concreta, práctica, que ayude a incubar proveedores en esta lógica del mundo con cadenas de valor globales que se van contrayendo lamentablemente, y que tenemos que buscar la alternativa para que nuestras empresas basadas en conocimiento puedan liderar, puedan formar parte de cadenas regionales que también se están reconfigurando en todo este momento. Cuando pensábamos este curso, a mí se me ocurrió convocar a un compañero mío de la Secretaría General Iberoamericana, además es un amigo y rival de tenis semanal, con el cual siempre es un placer trabajar juntos porque siempre tiene una perspectiva muy amplia, que es Pablo Pascale, que nos acompaña. Pablo es uruguayo, trabaja hace muchos años en la CEGIP, coordina el área de innovación ciudadana. Yo siempre cuento que conocí la Secretaría General Iberoamericana porque conocí los laboratorios de innovación ciudadana que llevaba adelante Pablo. Les diría que son pioneros en América Latina, trabajando en la participación de la ciudadanía, de los colectivos y demás, ideando soluciones a problemas, buscando resolver diversas problemáticas a partir de la participación, la cultura colaborativa. A mí siempre me entusiasma cuando le hackeamos la palabra innovación a los economistas, cuando le rompimos el monopolio a la lógica de la empresa, y siempre es estimulante escuchar ya la innovación pública, la innovación ciudadana, la innovación social, la innovación educativa, por más de que muchas veces sean modas. Otra manera de verlo es saber que esta lógica, esta idea de innovar, que puede haber diferencias en las definiciones o en los conceptos, es decir, uno innova en una empresa, ya sea cooperativa o sea una SRL, cuando larga un nuevo producto al mercado y ese producto tiene una aceptación. Y podemos decir que en la política pública se innova cuando se genera una iniciativa que después puede ser escalable. Bueno, en definitiva, este ida y vuelta, este hackeo y esta hibridación del concepto de innovación también nos sirve de mucho para aprender de experiencias de innovación diferentes a la de la empresa, que tienen muy en cuenta la participación tanto de los beneficiarios como de los colectivos que la van definiendo. Así que por eso mi interés, y le agradezco a Pablo que nos acompañe. Y Pablo, te quería hacer una pregunta en base a las experiencias de los LABIC, de los laboratorios que venimos llevando adelante desde la CEGIB en varios países de América Latina. ¿Cómo se desarrollan las estrategias de innovación a partir de fuentes externas y de la colaboración en las instancias de ideación y de prototipado? Bueno, buenas noches a todas y a todos, buenas madrugadas desde aquí. Creo que reservaste la pregunta difícil para mí, Esteban. Casi pediría que me lo repitas, no, creo que la entendí. Y es un gusto ver gente que conozco. Estuve con Natalia acá hace un par de días, también en un entrenamiento de pitches. Es un gusto estar aquí. A ver, nosotros trabajamos una innovación que se salió hace tiempo de las empresas, que se salió hace tiempo de los despachos, y que es una innovación que proviene desde la gente, desde las ciudades, desde los barrios, desde las comunidades. Es una innovación democratizada. Y ahí es donde venimos trabajando hace ya unos años, desde el año 2013. Es una innovación donde las instituciones difícilmente lleguen, está lejana. Si consideramos que, por ejemplo, la innovación es como un río que ya fluye, bueno, nosotros ahí vamos a trabajar los afluentes más lejanos de ese río. Metemos selva arriba a trabajar y encontrar esas primeras ideas germinales de ciudadanas o ciudadanos que en el contacto directo con desafíos y problemas encuentran soluciones.
y generalmente no las encuentran solas o solos, y menos aún las pueden desarrollar esas soluciones en soledad, sino que lo hacen en contacto con otras personas y en colaboración con otras personas. Y ahí es donde vienen los laboratorios, que nosotros hemos acompañado ya la instalación de 16 laboratorios en América Latina y hemos organizado 6 macro laboratorios regionales. Y son espacios donde te permiten tomar esas primerísimas ideas, muy frágiles, muy verdes a veces, pero con un potencial enorme, y sistematizarlas, acompañarlas con otra gente, en cierta medida acelerar ese proceso de soledad, pero en compañía. Y ahí es que nosotros lo que hacemos principalmente es hacemos convocatorias, seleccionamos proyectos que se presentan ante temáticas muy variadas. Hemos trabajado desde la estrategia de posconflicto en Colombia con víctimas del conflicto, hasta problemas de temas de personas con discapacidades, o temas de cultura y tecnología en las favelas, o recientemente estuvimos en Argentina, en Rosario, bueno, recientemente hace 2 años ya, trabajando en temas de comunidades sostenibles e inclusivas, donde, por ejemplo, se creó una plataforma de comercio justo, que el tema de plataformas veo que hoy es un tema importante. Y ahí lo que hacemos es, luego de seleccionados algunos proyectos, hacemos una segunda convocatoria, y esto es un funcionamiento muy habitual en los laboratorios, ¿no? Abrirse a que la gente entre y participe, y seleccionamos colaboradores y colaboradoras para trabajar con esos proyectos. Entonces se reúnen durante los días que dura el laboratorio. Hay laboratorios de pocos días, que algunas personas llaman hackatones, pero hay laboratorios más largos, que pueden durar 15 días, un mes. Nosotros trabajamos con modelos de entre 10 y 15 días. Y ahí se trabaja bajo la lógica de prototipado, trabajo, digamos, en modelos muy tempranos de esa solución o propuesta. Y es un claro ejemplo de innovación abierta, pero muy democratizada, digamos, muy llevada, digamos, a la horizontalidad y democracia, donde tú te reúnes con personas que tienen otras habilidades, que tienen otras destrezas, otros conocimientos, experiencias, background cultural, y se produce un trabajo muy intenso y colaborativo en el prototipado de esa solución en pocos días. Esto... nosotros además como laboratorio nos diferenciamos de otros laboratorios que más bien están en Europa, desde el momento en que nosotros también esas soluciones, esa colaboración, ese trabajo con lo externo que decía Esteban, se produce en contacto directo con las comunidades afectadas. Entonces lo que hacemos es salir de esas paredes del laboratorio y vamos a trabajar con las comunidades en territorio, donde se produce un encuentro de saberes, un enriquecimiento de los proyectos. Nadie conoce mejor las problemáticas que aquellas personas que las viven. Y también la gente de las comunidades viene dentro del laboratorio, y ahí se trabaja intensamente. En los últimos años hemos también estado desarrollando como un plugin, digamos, un proyecto que se le acopla a que se llama Post Laboratorio, donde esos prototipos, son muy tempranos, ¿no? A veces son primeros modelos de algo, ¿no? Lo que sería una maqueta para la arquitectura en muchos casos. Esos prototipos luego pasan por un proceso de unos 9 meses de maduración, escalado, que lo trabajamos además con gente fantástica, y algunos que son de Argentina, por ejemplo de Arbusta, que tienen un modelo espectacular de trabajo de maduración de proyectos escalado para su ejecución. ¿Para qué? Para que esos proyectos que surgen en un laboratorio y a veces tienen un radio de acción de beneficiarios muy próximo, puedan luego escalar para beneficiar a cientos de miles de personas. Entonces eso es un poco nuestro modelo, Esteban, de trabajo con lo externo, con recurrir a los recursos externos. En este caso es el conocimiento, el tiempo, la disponibilidad, la voluntad de la gente. Muy interesante, Pablo. Te quiero aprovechar también, acabamos de escuchar a José Mari, y hablábamos de la economía colaborativa, y de alguna manera quedó en el aire, hay una batalla conceptual o de etiquetas que hemos perdido, ¿no? Cuando hablamos de economía colaborativa hoy en el 2020, no es lo mismo que cuando la hablábamos, cuando salió el primer libro de Tapscott, o cuando empezábamos a conocer las iniciativas más del compartir, ¿no? Hubo como cierta batalla perdida. Hoy tiene más que ver con
las grandes plataformas de concentración, inclusive de cierta precarización laboral y demás. ¿Cómo es el futuro de esto? ¿Cómo te imaginas la evolución de la economía colaborativa y de las cooperativas de plataforma? Bueno, yo como humildemente desde lo que uno puede ir viendo, ¿no? Es muy interesante esta línea que ha surgido en los últimos tiempos, que no es tan nueva, pero que sí se ha ido robusteciendo su innovación de las cooperativas de plataforma en contraposición, en cierta medida, como alternativa a las economías de plataforma. Y para eso conviene, yo sé que seguramente lo han escuchado, pero ¿cuál es la gran materia prima de las economías de plataforma? Los datos. Los datos es con lo que principalmente trabajan las economías de plataforma que todos conocemos. Y eso es como su gran materia prima, y eso lo que produce o puede conducir a ciertos monopolios, al menoscabo de derechos laborales de las personas. Recientemente compartíamos el otro día que la Agencia Tributaria de España está iniciando un proceso contra Globo por 11.000 puestos de trabajo que fueron inscritos con todos los derechos, y no era tan así. Y también el gran tema de la seguridad de nuestros datos que manejan estas economías de plataforma. Y como a eso se contraponen lo que serían las cooperativas de plataforma, que ya los habrán trabajado muy bien los compañeros que estuvieron antes, que trabajan con el software libre, que trabajan con modelos de gestión y gobernanza más democráticos, y sobre todo que apuntan a la protección de derechos. Y que tienen un doble beneficio con respecto a las otras. Ahora vamos a ver algunos desafíos quizás, pero el doble beneficio que tienen es que por un lado no se pierde ese objetivo de brindar servicios, de consumo, porque se sigue trabajando en ese sentido, pero por el otro lado también no se pierden derechos de las personas en el momento del trabajo. Nosotros lo que estamos viendo como algunos desafíos que tienen las plataformas, las cooperativas de plataformas, es que por un lado es una cierta desventaja con respecto a la economía de plataformas en el momento en que tienen mucho más dinero las otras para invertir en publicidad. Esto ya te posiciona en una situación más compleja. Y otra cosa muy importante y sobre la que sí se puede trabajar con intensidad, y principalmente los gobiernos, es la falta de regulación que hay sobre su actividad. Esto, inclusive hablando con amigos, yo le compartía hace un tiempo a Esteban, con amigos que trabajan en economía de plataformas. ¿No? Hoy hablamos de esa plataforma, hoy la mencionamos. Y me decía que este es uno de los grandes temas, ¿no? El gran gap que hay, la gran brecha que hay por la que entran es por la falta de regulación. No sé, creo que posiblemente las cooperativas de plataforma no puedan competir directamente contra monstruos, pero sí crearse nichos de valor muy fuertes, muy sólidos, cosas más pequeñas, ¿verdad? Cosas más, donde también la innovación juega un rol fundamental para generar esos nichos, ¿verdad? Y luego otra desventaja con la que corren es que los datos no son su materia prima. Cuando estamos hablando de cosas más pequeñas, como por ejemplo el caso de Zampate Zaragoza frente a Deliveroo o a Globo, que trabajan sobre la base de datos, o Amazon. Entonces creo que el tema de la falta de regulación es un tema que desde las instituciones públicas podríamos poner un poco el foco, y el tema de la innovación, ¿verdad? La innovación que supone poder crear propuestas diferentes y alternativas, y ahí podemos trabajar naturalmente. Bueno, genial, Pablo, muchas gracias, y lo vamos a seguir trabajando juntos. Con Pablo acabamos de conversar primero del origen de las ideas y cómo nutrirnos de esta experiencia de la innovación ciudadana también, poniendo el foco y poniéndose en los zapatos de los beneficiarios y haciéndolos participar activamente en el diseño y en el prototipado de iniciativas. Y por el otro, digamos, esto que tanto vamos a hablar, estuvimos hablando hoy, que es el cooperativismo de plataforma, que está muy presente en la conversación en lo que tiene que ver con la recuperación de post-COVID. Muchísimas gracias, Pablo. Voy a continuar, por suerte
tenemos una mesa de lujo para darle este cierre. Nos acompaña Ruth Muñoz, que es investigadora y profesora de la Universidad Nacional de General Sarmiento y experta en economía social y solidaria. Actualmente coordina el Consejo Consultivo del INAES. Y bueno, la verdad que también es un verdadero placer estar compartiendo esta tarde, esta noche acá. Yo te quería consultar en base a tu estudio, tu conocimiento de esto, de las tendencias internacionales, el concepto de empresa social, ¿no? Quedó sobrevolando, estuvo genial cuando el de Caleido nos dijo que no era una cooperativa, todo España cree que es una cooperativa. Se extendió en todo el mundo el concepto de empresa social, ¿no? Y como una idea económica alternativa, y en Argentina no sé si se extendió tanto. ¿Cuál es tu visión? ¿Por qué crees que en Argentina este concepto cuesta un poco más de diseminar? Hola Esteban, hola a todas, todos, todes. Buenas tardes, buenas nochísimas para vos. Me imagino un gran esfuerzo esto, así que gracias en nombre de todo el equipo. La verdad, un placer poder estar escuchando todo esto y también el tironeo para nuestra economía, disfrutándolo mucho. Cuando digo nuestra, digo desde la perspectiva de la economía social y solidaria, y que me tires este centro con lo de las empresas sociales está muy bueno. Sobre todo porque cuando él arranca diciendo, ojo que no somos cooperativa, para nosotros la definición de empresa social es como, hay compañeros ahí, sobre todo del Instituto de Industria de la universidad nuestra, que dicen, la categoría de empresa social es agnóstica con respecto a las figuras. No importa tanto si es una sociedad anónima, una SRL, una cooperativa, una mutual. Hay como otras cuestiones que hacen más como al sentido de la empresa social, y quizás justamente esto, que sea como más difícil de definir y qué cuestiones estén como en el sentido común de qué es emprender y por qué le tenemos que agregar ese adjetivo, sea como lo más complejo para nosotros, y también con esto que decía el compañero al principio, cuando planteaba, él usaba el término de paro, que por ahí no sé si se entendió para todo el mundo, es el desempleo, para nosotros acá, que él decía, nosotros somos privilegiados. Entender, por un lado, la economía social y solidaria en un contexto como el nuestro, que vos decías, la coyuntura que tenemos, donde claramente no tenemos estos privilegios, tenemos el nivel de desempleo, y esta economía popular, social y solidaria sí enfrenta, por un lado, las cuestiones de desempleo, por el otro lado, el no reconocimiento de pisos elementales de seguridad social y demás, y por otro lado, de empresas que intentan emprender de otro modo, con distintas figuras jurídicas, pero también de resolver necesidades elementales. Todo eso mezclado hace como una cuestión compleja para ser reconocida como sujetos de política, que además no es que tienen una red, una sola, digamos, vamos a las empresas recuperadas, solo ellas tienen como 10 entidades, digo, cuesta esto de configurar un sujeto definido, que se represente, y tener como esta identidad. Por ahí, a mí me gusta la definición de Nissens y de Fourny, que son unos colegas belgas, que ellos hablan de 3 cuestiones que sí nos pueden servir como para el contexto nuestro, y que de hecho ahora han hecho un estudio también comparativo para América Latina, que ellos hablan primero de definir la misión social de estas empresas, y donde consideran a las cooperativas y a distintas entidades de la economía social y solidaria, pero también, por ejemplo, a los negocios sociales, o, por ejemplo, a las empresas B, y ahí, digamos, podemos empezar a jugar con distintas categorías, y abramos el chat y a ver, digo, cada uno va a tener su propia definición para todo eso. Entonces, este es un gran tema. Bueno, las empresas, la misión social, y ejemplos quizá tendríamos que trabajar de esta cuestión de la misión social. Después Pablo recién decía la cuestión de la gestión y la gobernanza, que también es bien distinta, y sobre todo cuando se habla de lo financiero. Si nos vamos a meter en empresas sociales, y va a haber algunas que van a tener límites a la cuestión, por ejemplo, de distribución de los excedentes, y va a haber otras que no, y todo eso va a estar dentro de la categoría de empresa social. Las de negocios sociales, que por ahí tienen figuras más
de las empresas capitalistas no, y las que son más de la economía social y solidaria, las cooperativas, las mutuales sí tienen restricciones. Y después la última cuestión es la de la toma de las decisiones, que las que tengan que ver con las figuras de economía social y solidaria claramente van a ser más democráticas y demás, y las otras van a tener como el estilo más convencional, más burocrático. Por ahí esas tres cuestiones son como esenciales para nosotros para meterlas dentro de esta gran categoría, pero es difícil como reconocerlas, y entonces desde ahí que tomarlas como un sujeto de política, poder hacer políticas específicas, con esto que, nada, me hubiera convertido en mosquito en las charlas entre vos y Juanpi después de escuchar los videos, porque sin duda se necesitan instrumentos súper específicos para este tipo de empresas y para la innovación de este tipo de empresas. Bueno, es que me quedé pensando en lo que más me quedó latente, creo que fue José Mari o no sé si fue Pablo en la charla en el primer panel, cuando ponían un poco en cuestionamiento el concepto de la velocidad, ¿no? Nosotros hasta usamos la terminología aceleradora, es como la palabra que usamos para todo, y damos por sentado, naturalizamos que hay una cuestión de validar rápido o de pegar el estirón de una manera rápida que tiene que ser de manera igualitaria para todos. Eso por un lado. Y por el otro, esta cuestión que también es cuánto tiene que demorar el proceso de una incubación y de un acompañamiento. Son cuestiones que me imagino que deberían de ir variando en cada uno en diferentes modelos de negocio. Yo inclusive me quedé tanto pensando que cuando le pregunté a Kiko cómo iban a escalar, después me corregí, haciendo una culpa, diciendo si es el objetivo de la cooperativa, porque por ahí tiene un objetivo netamente local, funcionar en Mataró. Mataró es bastante grande como núcleo urbano y puede llegar a ser una cooperativa súper eficiente que genere desarrollo sostenible en su localidad, operando a niveles locales. Por ahí, viste que dijo esto del acelerador o de ensanchar personas, me encantó esa expresión que usó. Muchas veces las entidades dentro del paraguas, ya quizá menos de la categoría de empresa social y más dentro de la economía social y solidaria, esto de escalar o del crecimiento, como pone más el proceso que el resultado en el corazón, crean hermanitas, empresas hermanas, entonces, y van armando redes, y por ahí es, o en otra ciudad, o en otro barrio, y cómo se van como articulando. Me parece que CoopCycle en ese sentido es como un buen ejemplo de lo que se estuvo hablando antes, como para ver también cómo en la práctica se van llevando como esos principios y valores de esta otra economía, donde claramente no es el crecimiento sin límites, sino que están los seres humanos, más humanismo, decía uno de los colegas al principio, y la Excelente. naturaleza en el centro. Sí, ahí la paradoja está, y en realidad acá con esto te felicito a tu equipo. La paradoja está también en cómo insertarlo y cómo ligarlo a toda la actividad económica y productiva. Por eso es una buena noticia que el INADES trabaje en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Productivo, pensando esto. Acá lo que hay que desarrollar son cadenas de valor sustentables, donde todo esta tipología de empresas forme parte de un entramado productivo y una estrategia productiva que Argentina y América Latina necesitan redefinirse, y no me cabe ninguna duda que este tipo de empresas van a jugar un papel cada vez más importante. Te quiero agradecer. Voy a pasar a otra amiga que nos acompaña, a Natalia K. Natalia K es una emprendedora social, justamente, fundadora de la empresa social. Tiene una gran experiencia también de haber estado del lado del mostrador de la política pública, coordinó un programa de empresas sociales, formó parte del equipo que me tocó liderar en la Subsecretaría de Emprendedores de Argentina. Es consultora de estos temas, es decir, Nati, estuviste en todos los rincones del emprendimiento social, y creo que puede ser muy rico también sumarle a lo que acabamos de iniciar con Ruth y presentar un modelo que seguramente hay que conocer más. Entonces te quería preguntar, desde tu experiencia, tanto como emprendedora social, como responsable de políticas públicas, ¿qué lugar ocupa la innovación en la mayoría de las propuestas de valor de las empresas sociales? Vos que evaluás muchos proyectos, por ejemplo, en Emprender Conciencia, una iniciativa muy linda de concurso de innovación,
que se desarrolla en conjunto con el INVAP y con el Balseiro. ¿Qué lugar ocupa la innovación en la propuesta de valor de las empresas sociales? ¿Qué capacidades desarrollan para apoyarse de fuentes de conocimiento externo? ¿Cómo lo están haciendo? Hola Esteban, bueno, buena pregunta. Aclaro que también juego al tenis y les puedo desafiar a vos y a Pablo, ahora que nos conocemos cuando quieran. Sí. Jugamos amistosos. Volviendo a tenía que decirlo. Volviendo a tu pregunta, y retomo un poco lo que decía Ruth, esto de la definición, si empresa social, empresa B y demás, bueno, independientemente del nombre que le pongamos, siempre tienen como muchos desafíos, por supuesto, como en toda organización, pero uno muy importante es el de cumplir su propósito, que es lo que las define de por sí, ¿no? Cuál es el propósito social o ambiental que están buscando. Y eso lleva necesariamente a ser coherentes, a tener que ser coherentes en todas sus líneas de trabajo. Y remite a algo que salió en todas las charlas que venimos teniendo hasta ahora, que es el tema de la cadena de valor. Este tipo de organizaciones necesariamente tienen que abrirse e innovar con su cadena de valor, porque muchas veces el impacto social que realizan se hace a través de la cadena de valor, ya sea por a quién le compran su materia prima, por con quién producen, es la lógica de generar un círculo virtuoso. Hay muchos ejemplos en Argentina, algunos más conocidos que otros, pero se da mucho esta lógica, como por ejemplo el caso de Darabi, que es una empresa de productos de diseño que su producción la hace con cooperativas de mujeres víctimas de violencia de género, por ejemplo, o el caso de Cinca, que trabaja con personas privadas de la libertad y que cuando cumplen su deuda con la sociedad continúan trabajando con una lógica de poder adaptarse mejor a la libertad. Pero también, como mencionabas vos, desde la concepción de la empresa, desde el momento de tener una idea, está esta lógica de vincularse con los actores, con quién va a ser el beneficiario. En mi caso puntual como emprendedora, cofundando con 2 amigos Incluyeme.com, que es una empresa de impacto social que busca la inclusión laboral de personas con discapacidad, desde el momento de tener la idea, nosotros nos juntamos con ambas partes, es decir, las empresas oferentes de empleo y las personas con discapacidad y las organizaciones que estaban buscando oportunidades de trabajo. Y lo hicimos porque considerábamos que nosotros sentados en un escritorio desde nuestro lugar no íbamos a poder definir cómo llevar adelante de la mejor manera o la manera correcta una iniciativa de este tipo. Y si no practicábamos esta escucha activa de hablar con los distintos actores, de hablar con quienes iban a ser nuestros clientes y nuestros beneficiarios, no iba a funcionar correctamente. Y metiéndome un poco más de lleno en lo que nos trae a este curso vinculado a innovación abierta, y ya que mencionaste a Emprende Conciencia, que básicamente es uno de los dispositivos que se mencionan, que es un concurso que organiza el INVAP, convocando y seleccionando emprendimientos de base científica tecnológica, pero con impacto social y ambiental. La lógica con la que se trabaja también es la misma, es de innovar en equipo y de innovar con otros y con otras, en el sentido de se buscan 15 proyectos de Argentina que a través de la ciencia y la tecnología nos pueden beneficiar como país a todos nosotros, ya sea desde lo social ambiental, y se los pone a trabajar con el Messi, el Maradona o Gabriela Sabatini, Luciana Aymar del mundo científico. Trabajan en equipo, y sin embargo esta no es la parte más importante del proceso, sino que es la segunda parte, que es la co-creación. O sea, una vez que trabajan en esa solución, nosotros los mandamos a territorio, o sea, que vayan a territorio a validar con su público objetivo, con su beneficiario, que esa solución que creen que es la mejor y que lo que pensaron con cracks de Argentina realmente funcione y pueda impactar. Así que en resumen, y para no ser muy larguera, porque cumplo un poco un doble rol y ya me pasaron un mensaje por la cucaracha de que tengo que ser muy corta, y respondiendo a tu pregunta, para mí no solamente la innovación ocupa un lugar sumamente importante en este tipo de organizaciones, sino también la voluntad y el grado de apertura que tengan. Es decir, el tener esa capacidad de poder trabajar con otros y con otras, el de poder tener la humildad de poder involucrarlos en todos los procesos, de escuchar y de estar todo el tiempo buscando ese tipo de alternativa y esa lógica de participación y colaboración con otros y con otras. Bueno, muy claro, Natalia. La verdad que da para hablarlo varias tardes, varias noches. Sí. Sobre todo, bueno, incluso con Pablo Pascal, que acaba de hablar y comentaba estos proyectos que están con la Unión Europea de cómo escalar estas iniciativas.
El desafío, la verdad, que es enorme. Acá lo que está claro, y hay un hilo conductor en todo lo que estamos hablando, es la lógica de interacción, ¿no? Esta lógica de ida y vuelta permanente que uno no sabe dónde va a terminar y que para eso tiene que estar muy receptivo, para eso tiene que estar abierto. Hay una cuestión, una predisposición anímica, si se quiere, y actitudinal, con la innovación también, es decir, que es la que va a permitir que podamos canalizar todas estas iniciativas. Nos siguen acompañando amigos que creo que aportan mucho al debate de hoy. En Argentina hay una federación de cooperativas tecnológicas que crece, que ya lleva un tiempo, que la verdad que hacen un trabajo muy interesante como modelo alternativo. Y está también Leandro Monk, que es uno de los referentes de FACTIC en Argentina. Y Leandro, a mí me interesaba que compartas al menos un ratito con nosotros para hacerte una pregunta bien concreta, bien puntual, que es, ¿qué potencialidad puede tener Argentina o qué viabilidad puede tener la realidad de nuestro país para apostar por el cooperativismo de plataforma? Bien, bueno, primero agradecer a todos por el espacio, por poder contar un poco lo que venimos haciendo, y a todos los que están acá por escucharme. A ver, entendemos, se han dado en Argentina algunos procesos bastante diferentes o especiales que hicieron que en los últimos 15 años en Argentina se desarrollara un movimiento de cooperativas TIC, de cooperativas que nos dedicamos mayormente al desarrollo de software. De ese armado, de esa federación, surgió, siguiendo un poco el modelo que plantea la Corporación Cooperativa Mondragón en esto de que no es bueno tener un único punto de falla, entonces es mejor pensar redes que interactúen, que pensar en organizaciones monolíticas, gigantes y burocratizadas. Empezamos a trabajar en la federación con el concepto de, como principal actividad dentro de la federación, aunque hacemos muchas otras dentro de la federación, la capacidad de generar espacios de intercooperación. Intercooperación para nosotros es pensar espacios productivos donde trabajemos de manera intercooperativa. ¿Por qué surgió esto? Y bueno, porque hace 15 años nos empezamos a constituir en cooperativas, porque nos dimos cuenta que ser solidario en solitario no es posible, y empezamos a armar cooperativas, ¿no es cierto? Y unos tiempos después nos dimos cuenta que ser solidario dentro de la cooperativa no alcanzaba, y que era necesario pensar dispositivos más grandes para poder generar mayor impacto, poder generar proyectos de mayor impacto, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto, dentro de la federación creamos lo que hoy llamamos el flujo intercooperativo de trabajo. De ahí salen aproximadamente una docena de proyectos que se inician mes a mes, cada vez más. De hecho, lamentablemente, estamos hoy en un momento de esos de los problemas lindos, que es cuando tenés más requerimientos que manos, ¿no es cierto? Pero de ese movimiento intercooperativo es que surge el proyecto de acercar CoopCycle a Argentina, de las cooperativas de plataformas de reparto. ¿Por qué? Porque entendemos que una de las cosas importantes, por lo menos para nosotros, ¿por qué las plataformas cooperativas? Bueno, por lo que Pablo en algún momento nombró, y también Esteban, porque entendemos que la plataforma cooperativa es la respuesta socialmente responsable, por decirlo de alguna manera, a el capitalismo de plataformas. Entonces, donde la innovación, y entiendo que ahí el cooperativismo, y creo que en la primera reunión que tuvimos cuando se estaba organizando este curso, lo dijimos, y creo que es muy importante, porque entendemos que en este contexto el cooperativismo es la innovación. La innovación es pensar
esto de manera solidaria, donde empezamos a cambiar el foco solamente en la viabilidad económica de un proyecto, donde pensamos en cómo, y las cooperativas de plataformas dentro del modelo o siguiendo el espíritu de las cooperativas de múltiples actores, que sería una manera de pensar un cooperativismo donde todos los actores que participan del proceso productivo estén en la misma mesa pensando la mejor estrategia para que les sirva a todos. En el caso de las cooperativas de reparto, los repartidores, los restaurantes que participan, los usuarios de la plataforma, otras instituciones de apoyo que puedan surgir o que entiendan que estas innovaciones son necesarias y que son actores que son necesarias dentro de los entramados sociales de cada uno de los territorios. Entendemos que tienen que estar todos adentro de la cooperativa. ¿Por qué? Porque en el fondo, y para nosotros también es muy importante, lo que está en juego en esto es finalmente la propiedad, y que es un debate profundo sobre si pensamos en espacios de propiedad colectiva, como son las cooperativas, ¿no? Empresas de propiedad colectiva democráticamente controlada por sus asociados y asociadas, o pensamos en que el valor está en lo que hacemos, y nosotros creemos que tenemos que trabajar en los dos ejes. En el eje sobre la propiedad, porque es la garantía de gobernanza, finalmente, donde además, por eso planteamos la innovación cooperativa como un punto de innovación desde el punto de vista de que si no, en las empresas de capital, por lo menos en mi concepto, no rige la racionalidad. ¿Por qué no rige la racionalidad? Porque cada persona que participa de eso no significa un voto. Por ende, al yo poder tener más de un voto, puedo hacer que mi irracionalidad triunfe. Aunque eso sea contraproducente para mí. Y de hecho conocemos muchos casos de empresas de capital que terminan muriendo por estrategias fallidas. En la cooperativa, ¿podemos garantizar que la racionalidad va a reinar? No. Pero sí, en una discusión donde todos valemos lo mismo, más parecida a una discusión social, entendemos que tenemos todos las mismas capacidades, obviamente cada uno con sus particularidades y sus individualidades, donde participar y colaborar, digamos, ¿no? Y en este punto también me parece importante decir, para mí, es una opinión personalísima, que la cooperación es el estadio siguiente a la colaboración. ¿Y por qué lo planteo? La colaboración es fundamental, es necesaria. De hecho, mi cooperativa se dedica a trabajar solamente con el software libre, que es la resultante del movimiento colaborativo más grande del planeta, que fue la que después hizo que se basara la Wikipedia en ese modelo para poder armar estructuras de conocimiento colaborativas. Pero para mí, y por eso estoy hablando de estos términos de opinión personal, tiene una debilidad eso, que es que en la colaboración la red está levemente acoplada. Quiero decir, hay algunas reglas de trabajo, de colaboración, pero cada uno aporta en función de sus ganas, ¿no es cierto? Entendemos que eso tiene una cosa positiva, que es que no requiere que todos tengan el mismo involucramiento en el proyecto colaborativo. Yo puedo colaborar solo 10 minutos de mi tiempo, editando por ejemplo, hablando de Wikipedia, un artículo en Wikipedia, y ese haber sido toda mi colaboración, pero entendemos que la cooperación es un dispositivo con un acoplamiento más fuerte, y eso hace que la fuerza se pueda direccionar de mejor manera, o con mayor agudeza. En ese proceso, y como hija, entiendo yo,
del movimiento de empresas recuperadas de la década de fines de los 90, principios del 2000, que hizo que en Argentina la figura cooperativa sea una realidad social, volvió a ser dentro de la sociedad una realidad, las empresas se morían y los trabajadores las recuperaban. Nosotros encontramos en eso una manera de organización que innovaba la manera de organizarnos dentro del mundo de la tecnología, pero que nos abría una puerta para todo esto otro, para poder articular de manera más fuerte, generar impactos muchísimo más grandes. En ese contexto es que creemos que Argentina hoy es lo que es en el mundo cooperativo. Me parece muy interesante lo que contás, Leandro, y te lo complemento con algo, digamos, lo estamos hablando y conversando, vuelvo a insistir con lo mismo, en un contexto tan difícil, con una destrucción de empleo impresionante, donde América Latina, lamentablemente, como decíamos al principio, sale mucho más dañada que otras regiones, es decir, cuando el mundo cae un X%, nosotros caemos bastante más, es decir, ahí tenemos que resolver una matriz productiva, tenemos que sacar un músculo que hoy no tenemos y donde, por supuesto, el cooperativismo, las cooperativas juegan un papel fundamental. Cursos, iniciativas como estas ayudan también a pensar cómo innovar, y coincidiendo con lo que vos decís, que el cooperativismo es la innovación, también la innovación abierta ayuda a abrir las puertas, invitar a resolver, que es lo que venimos hablando en estos cursos, lo que plantea siempre Emilio y su equipo, y que creo que es de un gran aporte. Sí, para cerrar, te doy un minuto. Porque sé que un minuto, sé que hay poco tiempo, pero entendamos, yo doy siempre los mismos ejemplos. Cuando el latifundio quemaba a los gringos que vinieron de afuera, el cooperativismo agrario fue la solución a contrapesar eso. Cuando las empresas inglesas no encontraban negocio en los pequeños pueblos para repartir electricidad, las cooperativas eléctricas, la primera, la de Punta Lara, fue la solución para resolver esa necesidad de esa comunidad. Entendemos que cuando más necesidades hay, más respuesta tenemos del cooperativismo y de la economía social. No me cabe ninguna duda, y lo que te agrego, y vuelvo a insistir con lo mismo, es en ciclos de vida de productos, modelos de negocio cada vez más cortos, en donde hay una alta concentración de la innovación en grandes jugadores, la innovación abierta, abrir las puertas, invitar a resolver, juntar a pymes, emprendedores, ciudadanía, investigadores, universidades, todos jugando un papel muy importante en lógica de ecosistema y no de ecosistema, pensándose solos. Creo que ahí está la salida, y por eso celebro y agradezco, Emilio, a vos y a todo el equipo. No sé, Juan Pablo, si hay preguntas, cómo estamos de tiempo. Esteban, una única pregunta te voy a hacer, porque en el chat, más que pregunta, hubo un curso paralelo que iba sucediendo en el chat del Zoom. Agendamos muchas cuestiones para la clase siguiente. Algunas de las preguntas se van a resolver. Por ejemplo, preguntaban sobre cooperativismo de plataforma, que hoy fue un tema fuerte. Bueno, vamos a la clase que viene a retomar modelos de negocio de plataforma, y de ahí vamos a contar qué son las cooperativas de plataforma y vamos a dar más información. Recuerden que algunas de las preguntas que hicieron, que podamos no responder en la clase, las pueden hacer en el aula virtual, y de ahí las retomamos y las trabajamos en la clase siguiente. Pero una pregunta que va para cualquiera de los y las panelistas es si en Argentina se conoce algún caso de alguna cooperativa de plataforma. Vimos algunas europeas, no tenemos información sobre alguna en Argentina. ¿Alguien conoce sobre esto? Leandro, ¿por ahí puede saber o no? Nos quedamos en silencio, ¿eh? Yo, honestamente, no se me viene una rápido a la cabeza. No sé, Leandro, vos estás muteado, pero no sé, ahí Leandro, está. sí. Ahí me deja... A vos se te viene una. Estás muteado, Leandro. Leandro. De vuelta, ¿eh? Ahora, ahí está. Ahí va. Ahí va. Perdón, me había muteado el hoster, que no sé quién es. No, justamente parte del trabajo que venimos haciendo con apoyo del INAES es empezar estas conversaciones. Ya tenemos abiertas como 4 o 5 conversaciones con distintas experiencias, porque, por ejemplo, en el proyecto nuestro, el tema de CopCycle, terminamos hace menos de 15 días la localización
con las plataformas de pago de Latinoamérica, que es lo que hicimos. Hoy ya, de hecho, ya que estamos, podemos pasar el chivo, ¿no? Todos los que les interese colaborar o crean que hay una organización que pueda, gente que quiera o podría participar de una cooperativa de reparto y organizarse, estamos hoy hablando de un montón de lados. Cada lugar cada territorio tiene su problemática. Los muy grandes son difíciles, los muy chicos no tienen mercado. Bueno, un montón de problemáticas, pero estamos en la construcción. El movimiento de cooperativas de plataformas hoy es más rico en Europa. Bueno, y ahí vamos a estar aportando con Pablo desde la CEGIP y en conversación con Ruth, con Emilio. La verdad que es un tema que estamos siguiendo muy de cerca y con muchas ganas de involucrarnos con más fuerza. Yo los quiero agradecer a cada uno de los participantes y realmente hacerles un reconocimiento porque todos trabajan y todos están, la gran mayoría, en sus cooperativas, muchos en cooperativas agrarias y de otros temas, y están con la predisposición que están escuchando los modelos de cooperativismo de plataforma y demás, porque tienen esta predisposición, esta actitud, estas ganas de innovar para salir adelante, y no me cabe ninguna duda que van a jugar un papel fundamental para el desarrollo productivo y social de la Argentina. Así que muchísimas gracias, buenas noches, y les agradezco muchísimo a los panelistas. Juan Pablo, te paso la palabra. Bueno, perdón, retomo yo 2 segundos simplemente para agradecerte, Esteban, por supuesto, a todos los panelistas y las panelistas. Hoy nos tomamos la licencia de tener a Ruth, que es parte de la organización del curso, y a Natalia, que también coordina los tutores y algunas actividades grupales. Las tuvimos como panelistas también, la verdad, por su muy rica experiencia en estos temas. Así que, por supuesto, les agradecemos, Esteban, Pablo, Leandro, que siempre es un placer escucharte, y siempre nos parece que nos quedamos como con ganas de tener un poco más de tiempo para este tipo de intercambios. Así que, bueno, seguramente nos faltará oportunidad para continuar. Y si les parece bien, Juan Pablo, ¿qué tenemos para la próxima clase del jueves que viene? Bien, Emilio, ahí la clase que viene retomamos la dinámica convencional, por llamarlo de alguna manera, que va a incluir algún trabajo en grupos durante la clase. Esta clase nos dimos el lujo de tener a Esteban, a panelistas del exterior y a panelistas locales que aportaron una mirada súper nutritiva, y la verdad es que, insisto, muchos de los conceptos que vimos por primera vez nos va a costar digerirlos, así que insisto en que el aula virtual sea el espacio para canalizar las dudas que hayan quedado de hoy. La clase en PDF, digamos, la clase que van a recibir en el aula virtual, también va a traer temas, entre comillas, relativamente ajenos, porque a partir de la semana pasada empezamos a charlar de los dispositivos de captura de valor, y entre ellos hablamos de aceleradoras y fondos, eso lo van a recibir en el PDF. Y la clase siguiente nos vamos a dedicar a explicitar algo que forma parte metodológicamente y también en términos del lenguaje y de la jerga de la innovación abierta, que son muchas metodologías afines a la innovación que vienen del campo en general del diseño, del pensamiento visual o del desarrollo ágil. Así que van a ser clases muy contundentes, tanto la que reciben hoy como la que reciben la semana que viene. Por eso les pedimos que los videos que les recomendamos ver para que la semana que viene tengan algún conocimiento previo de los temas a tratar, traten de verlos. Lo van a recibir por la plataforma. Le vamos a recomendar un video de Karen Mirkin que vuelve a retomar el concepto de innovación abierta en general, y de Paulina Becerra, del Departamento de Innovación de la Universidad de Quilmes, que va a hablar específicamente de metodologías de diseño aplicadas a innovación. Eso lo van a recibir en el aula virtual junto con la clase. Nos veremos la semana que viene con una dinámica más parecida a las que veníamos llevando en las clases anteriores. Perfecto. Bueno, eso sería todo entonces. Nuevamente, gracias a todos y a todas por estar siempre acá al pie del cañón. Esteban Campero, de nuevo, gracias. Un gran y querido amigo. Y bueno, gracias Pablo y todo el resto de los panelistas. Nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde para la penúltima clase del curso. Gracias a todos, gracias Juan también. Hasta luego.